Digo que me parece que si bien de alguna manera cambió radicalmente la parte informática, creo que lo que uno está problematizando no ha cambiado tanto, ¿no? Es decir, tiene que ver todavía, o por lo menos cómo lo veo yo, cómo me lo planteo yo, tiene que ver, sigue teniendo que ver con lo que uno quiere aportar o decir desde su espacio artístico. Me parece que sí, también lo que ha cambiado bastante es la mirada del espectador. Por otro lado, es un espectador menos ingenuo. Es decir, sí, lo que creo que ha habido que hay una brecha entre lo que era el espectador en ese momento y lo que es el espectador hoy en día. Digo, nos pasa no solo con los pares, sino nos pasa con los alumnos. Y era una época muy interesante porque sí, es verdad que ante los pequeños avances que había, uno iba buscando qué se podía hacer con eso, ¿no? Como que era una etapa exploratoria muy linda, muy también inocente en un punto, ¿no? También, pero muy exploratoria. Digo que como en ese sentido, yo insisto, lo que uno se problematizaba de lo que quería contar, ¿no? Si bien era mucho más difícil de realizarlo, pero esa problemática o esa problematización no cambia mucho, no se modifica mucho a hoy. Es más, yo creo que todavía se acrecenta, ¿no? Entonces digo, era esa época cuando empecé a trabajar con vos, muy exploratoria, muy de probar qué pasa si yo saco, pero porque mismo no había medios, de lo que fue la diferencia entre una época y la otra, y cómo también la exploración hace 12 años, ¿entendés? Era muy intensa también con estos medios tecnológicos. Digo, verme ahí con esa computadora, con ese monitor, era un Pentium 2, ¿entendés? ¿Entendés? Todo muy vetusto. ¿Qué es lo que buscaba teniendo tu sonido directo, por ejemplo, ¿no? El sonido directo de los micrófonos, eso que es lo que da el cuerpo, que es lo que podríamos llamarlo como predigital, aunque después eso era procesado. Yo creo que eso de alguna manera no hay que perderlo nunca, porque también hay una paleta de posibilidades de lo que es el gesture follow, esto que llamamos gesture follow, ¿no? El seguimiento del gesto corporal, de lo que el cuerpo da y cómo yo de alguna manera lo censo. Entonces, digo, eso data de cualquier instrumento musical. Claro. Tiene que ver también con un seguimiento de gesto, ¿no? Y está relacionado y está vinculado a eso. A mí me parece que cuando nosotros empezamos a trabajar ahí se dio algo como muy interesante de dos búsquedas. Yo después lo asocié, después de mucho tiempo, esto que él decía, yo no hago música para que él baile, y él decía, yo no bailo lo que él toca, ¿no? Que obviamente lo que están haciendo es problematizando ese vínculo de antaño, ¿no? Y conservador de lo que era la relación o el vínculo entre el músico y la bailarina. Entre la música y el bailarín, ¿no? Y el espacio. Entonces, creo que sin quererlo, ¿no? Se daba naturalmente un poco eso, es decir, de buscar cómo a partir del gesto, ¿no? A partir del movimiento se genera un sonido y viceversa, y a partir de ese sonido recíprocamente se va como entretejiendo una coreografía, ¿no? Entonces me parece que de una manera bastante intuitiva quizá, ¿no? Y sin problematizar mucho teóricamente, el músico en escena ya me quedaba corto a nivel gestual, ¿no? Entonces me acuerdo cuando Ale Cosín me dijo, mirá, esto que vos me estás contando, conozco a alguien que está pensando parecido. Mirá que... y ahí me dio tu número, te dio a vos mi número y lo llamamos, ¿de acuerdo? Se dio, la confluencia se dio en esa situación, en ese momento, de yo sentir de alguna manera que el cuerpo del músico quedaba bastante corto
a nivel, no lo llamamos expresivo porque se puede confundir, ¿no? ¿Viste? Sí. Que no tiene que ver con la expresividad, sino con las posibilidades. Ahí sí, a mí me gusta poder ver también al cuerpo también como un dispositivo más o una herramienta más de posibilidades. Entonces, ese momento en que confluimos, ese momento exploratorio, tuvo que ver mucho con eso, ¿no? Con qué es lo que el cuerpo se vuelve más plástico, ¿no? Donde se vuelve más gestual también, con mayores posibilidades. Yo me las ingenié para ver cómo eso que era el lenguaje MIDI, cómo se lo podía transferir a un sensor, ¿entendés? Porque en realidad era a partir de un teclado común. En realidad yo lo que hacía era burlar la ingeniería del teclado con 2 tornillos, que los pedales lo que hacían era eso, juntaban los dos cables, ¿entendés? Entonces, ese programa Reactor, que era el único que me corría en la PC, era el que usaba para programarlo. Entonces había armado toda una plataforma para poder usar eso, para que reciba también como sensor los micrófonos, que eso los procesaba por otro lado. En realidad eran 3 sensores, porque era los 2 tornillos más 2 pedales, un teclado para poder trabajar en vivo, con vos, Claro. a partir de lo que vos ibas generando. Hay un dúo que yo estoy tomándole en tiempo real lo que él va zapateando y yo lo estoy tocando, interpretando con un sampler, eso. También tomando y lo tomaba como banco, el sonido que capturaba, y lo iba haciendo música. O sea, ahí también se daba una cosa como de reciprocidad. Todo lo que habíamos pensado para la imagen se usó un día sí, un día no, porque el otro día ese proyector se usaba en otra sala. Digo, eso te demuestra la realidad con la que trabajábamos, que había en todo el Centro Cultural San Martín un solo proyector. Entonces, digo, si lo pensás hoy en día, es impensado. Era un poco jugar con el falso tiempo real, que me parece que todavía tiene como un doble logro, porque estábamos como entre burlándonos y problematizando ese tiempo real, ¿no? Aparte era muy gracioso, Ana lo filmaba, estábamos en casera al principio, Ana lo filmaba, rebobinaba y le tiraba el play. Realmente cuando prendía el proyector, o sea, todo muy low-fi, digamos, muy de bajo recurso, pero está en sintonía y tiene que ver con lo que decía al principio. Muy de bajo recurso, pero muy buenas ideas. Es el momento en que con los tornillos empezás a repetir y de repente es en la boca. Sí, claro, en tu luz. Claro, que te lo metes ahí en la boca. Me parece que ese es un momento como muy interesante, ¿no? Que también se ve tu cuerpo como que hace, ¿viste? Como que hace un clic, ¿viste? De decir, bueno, tal cual, ¿para dónde me lo llevo? Mirá dónde ya estoy, a dónde lo estoy manipulando. Me parece que ahí, bueno, ahí está toda esa exploración, esa búsqueda. Que le hacía un mapping sobre el cuerpo de 2 bailarinas. Obviamente no existía ni la palabra mapping, ¿no? No, sí. Entonces yo le tiraba las imágenes sobre el cuerpo, que era la misma imagen de ellas, ¿no? Para hacer un desfasaje, un desdoblamiento. Armaba una imagen y después necesitaba que el cuerpo se adapte a esa imagen. Y no al revés, no era tanto la informática al servicio del cuerpo, sino, que esto es lo que estamos hablando, sino el cuerpo también readaptándose a esa informática. Yo necesitaba que ellas tuerzan de alguna manera el cuerpo, ¿no? Y pongan los brazos de alguna manera para que les dé bien el mapping ese, ¿entendés? Y me acuerdo que estaban así, tipo media hora yo probando eso, me gritaban, somos bailarinas, somos bailarinas. Claro, como diciendo, che, nuestro cuerpo está para bailar. Yo últimamente lo que estoy trabajando es al revés, es tratar de que
se genere un borramiento de los nuevos medios para que no estén tan, o sea, que en realidad terminen siendo parte del discurso, pero no un discurso en sí mismo el dispositivo. Me parece que el arte debe trascender. De alguna manera también creo que las nuevas tecnologías cooperan en ese borramiento.